gobernanza regional, ¿cuál ha sido la experiencia y hacia dónde va? Soy Natalia Marenco y quiero que me acompañen a un recorrido que nos permitirá conocer la experiencia de las áreas metropolitanas en Colombia, a conocer un poco de su historia de la mano de sus directores y a ver cómo esta experiencia contribuye a que Bogotá y la llamada región capital puedan definir un mecanismo de gobernanza que permita responder a los principales problemas que se afrontan y asimismo aprovechar el enorme potencial que tiene esta región para sus ciudadanos y el país. Para dar inicio a la discusión, invito al escenario a Luis Guillermo Plata, presidente de la Fundación Pro Bogotá Región, quien hará un diagnóstico de la región capital. Bienvenido, Luis Guillermo. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a todos los amigos que nos acompañan en el día de hoy, a los miembros del Consejo Directivo de Pro Bogotá, a los miembros de Pro Bogotá, la policía que está con nosotros, al Congreso de la República. Realmente para mí es un gusto estar acá y me siento como en casa porque cuando anunciamos la creación de Pro Bogotá Región fue justamente en este mismo salón, ya hace un poquito más de 2 años. Y en aquella oportunidad los fundadores de Pro Bogotá tuvieron la visión de pensar en Pro Bogotá, no solamente como Bogotá, sino como su nombre lo indica, Pro Bogotá Región. ¿Y por qué Pro Bogotá Región? Pues justamente porque estamos en una región compleja, una región que está integrada de diferentes maneras, una región que ha crecido un poco desordenadamente, pero que no obstante, hoy en día es una congregación, dependiendo qué cifras utilice uno, de 9, 10 millones de habitantes que vivimos en un mismo territorio, compartimos un mercado, que compartimos espacios de trabajo, de recreación, educativos, donde realmente se viene dando una integración de facto desde hace muchos años. Entonces, al pensar en Pro Bogotá Región, justamente se trató de eso. Pensemos como región, no pensemos como el perímetro urbano del distrito capital, sino como una región completa, una región que según como uno la mire, tiene 20, 22, 23, 24 municipios que interactúan diariamente y que hacen parte de esta gran región capital. Por eso creo que la visión de los fundadores de Pro Bogotá fue la correcta, al decir, venga, miremos esto como una región completa y Pro Bogotá Región trabaje en favor de esa región, no únicamente de la ciudad de Bogotá. Porque realmente, únicamente si trabajamos como región, los grandes problemas de la ciudad y de la región se van a poder resolver. De otra manera, pues va a pasar lo contrario y nos vamos a ir quedando más atrás. De hecho, es interesante pensar que en Colombia ha habido un progreso importante en ese sentido, que se ha dado ya la formación de áreas metropolitanas en otras áreas del país y que en este caso no es Bogotá quien lidera, sino son esos otros departamentos o municipios, capitales que lideran, y Bogotá se encuentra rezagada. Entonces la idea es que exploremos hoy qué ha hecho Colombia en ese sentido, qué experiencias tenemos. También tendremos que mirar experiencias internacionales, pero está clarísimo que se requiere un modelo de gobernanza para esta ciudad-región, que esto no puede depender únicamente de buenas intenciones o que el alcalde y el gobernador de turno sean amigos, se la lleven bien y entonces haya mejor coordinación, o puede ser menos buena la coordinación, pero que realmente haya algún tipo de gobernanza institucional que nos permita trabajar, primero vernos y segundo trabajar como región. Voy a hacer un breve recorrido de lo que ha sido poco el crecimiento de Bogotá, la integración de esta región y lo que está pasando en la actualidad, y por eso la importancia de empezar a tomar decisiones. Queremos poner el tema sobre la mesa, empezar a discutir esto y queremos encontrar cuál es la forma más adecuada de darle gobernanza a nuestra región. Un saludo especial al doctor Simón Gaviria, director de Planeación Nacional, que nos acompaña en el día de hoy. Muchas gracias, Simón, por acompañarnos. Y nos dará una perspectiva ya desde el ámbito nacional de lo que es la gobernanza en las regiones del país. Entonces, ¿cómo estamos en Bogotá? Un breve recorrido histórico. Esto es Bogotá, año 1538, nuestra fundación, menos de 2.000 personas, más o menos medio kilómetro cuadrado de área, y ahí está ese puntico en lo que hoy es el centro histórico
de la ciudad. Adelantamos unos años, vamos al año de 1918, y tenemos una población ya de 144.000 habitantes y un área más o menos de 10 kilómetros cuadrados. Y vemos una serie de pueblitos que están alrededor de Bogotá: Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba, Usaquén, y una ciudad que se empieza a consolidar, un centro que se empieza a consolidar. Adelantamos más y llegamos al año 54, un año particularmente importante en la historia de Bogotá, porque esos pueblitos de Usme, de Bosa, de Fontibón, de Engativá, de Suba, se anexan o se integran a Bogotá, y es cuando el general Rojas Pinilla toma la decisión de incorporar estas poblaciones que ustedes las ven allí. Realmente son poblaciones separadas de ese casco urbano, y se integran y empieza el Distrito Especial de Bogotá, esa Bogotá pues, que es más o menos la que tenemos hoy, donde estos seis municipios hacen parte ya de la jurisdicción de la ciudad. Un año particularmente importante. 10 años más tarde vemos cómo empiezan a crecer los municipios y la ciudad se empieza a agrandar. Ya tenemos para esa época, la anterior, 1.7 millones de personas, y adelantamos al año 84. Fíjense ustedes que ya los pequeños pueblitos que veíamos separados pues empiezan a ser parte de esa gran mancha de la ciudad. Población 4.2 millones de personas y 244 kilómetros cuadrados de la ciudad. Adelantemos nuevamente, pasamos aquí entonces, al 93, la mancha un poco más llena, un poco más consolidada, 5 millones de personas, y adelantemos nuevamente, vamos al 2015, es lo que tenemos hoy. Ya esos pequeños pueblos no se distinguen, ya hacen parte de esa gran mancha, y tenemos una ciudad que está llena, una ciudad densa que se ha ya venido consolidando como un solo ámbito urbano en la gran sabana de Bogotá. Ahora vamos un poco más arriba. Esa foto estaba tomada a 10.000 pies, pasemos a 30.000 pies, a la foto satelital, y miremos no a Bogotá, sino a la región completa. Y vamos al año de 1950, allí está Bogotá, digamos la mancha negra, y los pueblitos que están alrededor. Y pasamos a 2015 y encontramos a Soacha, conurbada con Bogotá, Funza, Mosquera, Madrid, prácticamente conurbados ya, Facatativá, Chía y Zipaquirá, por mencionar algunos. ¿Qué vemos acá? Que la historia se empieza a repetir. Esa foto es muy parecida a la foto por ahí del año 54 de Bogotá, donde estaban los pueblitos Bosa, Engativá, Usaquén. Empezamos a ver lo mismo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Seguramente si adelantáramos al 2050, encontraríamos un solo manchón, donde tengamos integrados a Zipaquirá, Chía, Facatativá, Madrid, Mosquera, muy probablemente. Lo importante acá es que hay que organizarnos. Si eso va a pasar, tenemos que ver cómo se llega allá, cómo se hace de una manera ordenada y cómo establecemos un mecanismo que permita que esto funcione bien, o cómo evitamos justamente que esa conurbación se dé a futuro. Si miramos el crecimiento de los municipios vecinos, Bogotá ha crecido, pero realmente los municipios empiezan a crecer más. O sea, no es únicamente que Bogotá crezca y empiece a llegar a los municipios vecinos, sino que los municipios vecinos también crecen y empiezan a acercarse a Bogotá. Vemos, por ejemplo, Cota, en su huella urbana, ha crecido 3.5 veces. Funza, en los últimos 20 años, ha crecido 3.7 veces. Mosquera, 3.4. La Calera, 2.7. Chía, 1.9. Tocancipá, 3.7. Entonces, no es únicamente que Bogotá crezca, sino que también los vecinos de Bogotá empiezan a crecer y cada vez se acercan más a la ciudad. Cuando miramos la población, teníamos en el año 86 casi 5 millones de personas, tenemos hoy cerca de 10 millones de personas. Depende qué cifras mire uno, estas son oficiales del DANE. Hay quienes dicen que la cifra es 12 millones de personas en toda el área de la ciudad-región. Es decir, cuando uno habla con el alcalde de Soacha le dice a uno,
Sí, el DANE dice 500.000 personas en Soacha, pero la realidad es que tenemos más de 1 millón. Entonces, esta cifra, digamos que es la cifra oficial, pero muchos creemos que la cifra puede estar reportada menos de lo que realmente es en la realidad. Entonces hablamos de más o menos entre 10 y 12 millones de personas que vivimos en esa región capital. Muy bien, entonces así estamos, esa es la realidad. Cuando miramos una foto satelital, esa imagen de la NASA, encontramos justamente que la región capital es ese gran manchón. Si miramos esto de noche, miramos la huella de la luz, pues claramente vemos que esa integración se está dando. Pero no solamente en Bogotá, yo creo que es un fenómeno mundial. Cuando miramos el mundo en este tipo de imágenes, decían en el Foro Económico Mundial en Davos que cada vez los países van perdiendo importancia como países y las regiones se van consolidando. Entonces, miran Estados Unidos, por ejemplo, claramente se ve una región de la costa este, una región de la costa oeste. Cuando se ve en Europa también está clarísimo que están regiones que pueden incorporar a 1 o 2 o 3 o más países. Y en el caso de Colombia es evidente, hay una región capital, pero vemos también, por ejemplo, el Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá se empieza también a consolidar, tiene un mecanismo de gobernanza, está el eje cafetero, donde empezamos a ver 3 ciudades que empiezan también a unirse, está el caso de Cali, Jumbo, Palmira, en fin. Cada vez es más importante esa dinámica social y económica que se viene dando que los límites administrativos. Entonces tienen que buscarse formas para poder trabajar mejor y más coordinadamente. Cito a manera de ejemplo qué ha pasado en Bogotá o qué se podría tratar de mejorar a través de esta coordinación. Voy a tomar los ejemplos de movilidad, desarrollo económico, de vivienda, de seguridad, de medio ambiente. Hay muchos más, pero simplemente quiero anotar algunas cosas particulares que afectan o que se ven afectadas por esta falta de coordinación. Por ejemplo, en el caso de movilidad, tenemos que se realizan más de 620.000 viajes día entre la región. Uno va a Soacha, la gente de Soacha trabaja en Bogotá, estudia en Bogotá, pero duerme en Soacha. Entonces, realmente aquí hay un problema de movilidad, sucede con otros municipios también. La gente está entrando a la ciudad y saliendo de la ciudad todos los días. Sin embargo, no tenemos una autoridad única de transporte, una coordinación para que ese transporte sea mucho más eficiente. En el caso de la carga, hay más de 55.000 viajes que entran y salen diariamente de Bogotá por las mismas vías por donde entra la gente. 40% de los camiones van desocupados, por cierto. Entonces, realmente, cuando uno mira el mapa de lo que son los viajes en Bogotá, encontramos que por unos corredores, autopista norte principalmente, lo que es la calle 80, la calle 13, la autopista sur, pues encontramos unos corredores de altísima demanda, una congestión tremenda y realmente una falta de coordinación o una mejor coordinación que podría permitir que el tráfico funcionara mejor. Doy un ejemplo sencillo. En el caso de Soacha, por ejemplo, la operación Transmilenio en Soacha ha sido muy complicada. Ha sido muy complicada justamente porque hay dos jurisdicciones y justamente esa coordinación se dificulta. Hasta hace poco, por ejemplo, estaba el portal de San Mateo terminado con candado. Y uno dice, ¿por qué? Porque no había un acuerdo de operación con el Transmilenio para Soacha. O no hay un acuerdo todavía de integración tarifaria. Entonces la gente de Soacha toma un bus local para llegar a su portal de Transmilenio y tiene que tomar otro bus para llegar a Bogotá, cosa que se podría solventar con una mucha mejor coordinación. En el caso del desarrollo económico, se ha visto una competencia, muchos lo ven así, entre Bogotá y los municipios vecinos. Hombre, la industria se está yendo para Tocancipá, para Gachancipá, se está yendo por la 80, Bogotá se está desindustrializando, y eso es parcialmente cierto. Claro, Bogotá, hay muchas industrias que ya no pueden estar en Bogotá por temas ambientales, por temas logísticos, por temas de costo de la tierra, pero si nos miramos como una región, realmente esto no es una suma cero. Bogotá está perdiendo y los municipios vecinos están ganando. Si es como región, estaríamos ganando todos, simplemente en cosas distintas. Bogotá se vuelve una economía de servicios, una economía de conocimiento, y esa parte industrial empieza a pasar hacia los municipios vecinos. Entonces no es una suma cero, sí es
una región lo que estamos mirando y somos parte de. ¿Qué se requiere? Coordinación de políticas de desarrollo económico. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a atraer para Bogotá? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a atraer para esos municipios vecinos y cómo nos especializamos? ¿En qué se especializa Bogotá y en qué se especializan los municipios aledaños? Entonces no es una competencia, no es un juego suma cero, es un juego de que todos podemos ganar si lo hacemos de una manera inteligente y coordinada. En el caso de vivienda o de desarrollo urbano, otro ejemplo, fíjense ustedes cómo cuando en Bogotá se cierran las licencias o se reduce el número de licencias de construcción, inmediatamente se dispara en la región y obviamente la huella urbana pues empieza a ser mucho más grande. Nuevamente aquí se requiere una coordinación. Estamos en un momento crítico, estamos en un momento de definir el POT de Bogotá. Es un ejercicio que se hace cada 12 años. Este instante es crítico para Bogotá. Pero el POT de Bogotá no se puede definir en un vacío. Es decir, oiga, este es el POT para Bogotá. Bueno, ¿y qué pasa alrededor? Porque si los de alrededor hacen cosas que van en contravía del POT de Bogotá o viceversa, pues realmente podemos terminar con un problema mayúsculo. Entonces se requiere nuevamente una coordinación importante acá. Se requiere que el POT de Bogotá se hable con el POT de los municipios vecinos y tengamos una coherencia en cómo planeamos esa región. No cada cual es el POT que le parece, que le es conveniente a sí mismo, pero no mira el resultado de la región completa. En el caso de seguridad, aquí tenemos a la policía, con quien hemos trabajado muy de cerca en estos últimos meses, y dicen los expertos, y dice el secretario de Seguridad, los delincuentes no tienen límites geográficos y las autoridades tampoco los deben tener. Bogotá no puede enfrentar los problemas de delincuencia sin la participación de las autoridades de los municipios. Creo que eso es muy claro y es muy cierto, dice Daniel Mejía. Esa es una frontera invisible donde los criminales pasan de un lado a otro y no hay una jurisdicción de la policía. Tiene que haber un trabajo conjunto y articulado. Y yo creo que eso es totalmente cierto. Nuevamente, esto implica que nos miremos como región, no simplemente como un Bogotá y unos municipios vecinos. Aquí se requiere nuevamente algún esquema de gobernanza que permita que esto fluya mucho mejor. Eso a manera de ejemplo. En el caso de medio ambiente, la presentación mía, simplemente quiero invitar a la discusión, no pretendo ser exhaustivo en todas las implicaciones de la gobernanza o falta de gobernanza regional, pero en el caso, por ejemplo, del medio ambiente, también está clarísimo. Tenemos el sistema del río Bogotá, de la cuenca del río Bogotá, donde estamos una serie de municipios alrededor de esa cuenca. Tenemos el sistema Chingaza y compartimos todas estas fuentes hídricas. Entonces, nuevamente, es un problema o es una problemática de tipo regional, no es una problemática local. Si tomamos el tema del río Bogotá puntualmente, sí, estamos de acuerdo todos en que hay que limpiar el río Bogotá. Resulta que el problema no arranca en Bogotá, el problema arranca desde Villapinzón y el problema termina por lo menos en Soacha, para poner 2 puntos de inicio y de fin. Y ciertamente la solución no está en Bogotá únicamente o en los límites del distrito, está donde inicia el problema y donde el problema termina. Entonces, para limpiar el río Bogotá se va a requerir de un trabajo mancomunado con los demás municipios, que dependerá de qué, de buenas intenciones o ojalá dependiese, además de buenas intenciones, realmente de una estructura y de una institucionalidad que permita que esto fluya mejor. En el caso de las basuras, tema crítico para Bogotá, nos estamos quedando sin relleno sanitario, eso lo sabemos todos. De unas 7.000 toneladas día de residuos sólidos que produce la región, el 87% está en Bogotá. Bueno, ¿qué pasa cuando Doña Juana se llene? ¿Hay espacio en Bogotá para otro relleno sanitario? Probablemente no, tocará ir a la región. ¿Quién quiere un relleno sanitario? Nadie. Entonces tenemos que ver cómo trabajamos esto, no solamente en el tema de relleno sanitario, sino en el tema de cómo disponer mejor de esos residuos, cómo aprovecharlos mejor y cómo reducir el impacto ambiental de ello. Muy bien. Entonces entramos a lo que es la discusión de hoy. Y la discusión de hoy es muy sencillo. Tenemos un modelo que es el actual,
un modelo de una Bogotá con sus 20 localidades, con una población, dependiendo qué dato usemos para mirarla, de unos 8 millones de personas, y unos 24 municipios que interactúan de manera intensa con la ciudad, que son autónomos. O sea, tenemos un modelo donde hay mucha autonomía hoy, y eso está bien. La autonomía creo que es un valor importante, pero también llega un momento donde para un beneficio común hay que sacrificar algo de autonomía, hay que dar algo de orden, y eso implica unos cambios importantes. Uno podría irse a un modelo con cero autonomía y repetir el año 54 en la actualidad. Yo creo que eso no es viable, yo creo que eso no es la solución. Pero sí hay puntos intermedios donde podemos encontrar cómo trabajar. Desde cosas sencillas, oiga, hagamos un convenio, un pacto para el río Bogotá, proyecto puntual, trabajémoslo. O tengamos una agencia que nos ayude a tener una política coherente de movilidad, una agencia, una autoridad de movilidad o de transporte para la región, puede ser otro paso. O tengamos asociaciones de municipios que trabajen y se pongan de acuerdo. De hecho, ya hay varias de ellas que se han formado espontáneamente, municipios que han dicho, oiga, venga, juntémonos y trabajemos estos temas puntuales conjuntamente. O podemos ir moviéndonos sobre esta línea y encontrar otros mecanismos de integración, como puede ser distritos de planeación y gestión, áreas metropolitanas que ya de hecho funcionan en el país, donde pues también hay virtudes y hay defectos, pero ciertamente todos ceden algo de autonomía en favor de un resultado mejor para la comunidad como tal. Entonces esa es la discusión que nos reúne hoy. ¿En dónde queremos estar en este continuo? ¿Qué es lo más conveniente para Bogotá? De pronto es estar más a este lado, de pronto es estar más para este lado. No estoy seguro, eso es lo que queremos ver. Lo que sí sé con seguridad es que lo que tenemos hoy no está funcionando y no va a funcionar en la medida que vemos que la región se integra más y más. Entonces tenemos que buscar esa solución. Los invito entonces a que con mente abierta entremos en la discusión, empecemos a plantear propuestas, soluciones, que escuchemos qué ha pasado en otras partes del país, qué es lo bueno, qué es lo malo de todo esto, y ojalá saquemos unas conclusiones que nos permitan como región avanzar en un camino que ciertamente nos lleve a mayor prosperidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Guillermo. Ahora damos la bienvenida al director de Planeación Nacional, el doctor Simón Gaviria, quien nos dará una visión de la nación sobre la gobernanza regional. Agradecemos su presencia y esperemos que nos dé un buen contexto legal y de la política gubernamental en torno al apoyo a la asociatividad, y lo invitamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Un saludo muy cordial y muy respetuoso al presidente de Pro Bogotá, doctor Luis Guillermo Plata, al director regional de ONU Habitat, Elkin Velázquez, presidente de Asoarias, acá, el doctor Alfredo Sade, a la academia, a los miembros de Asocentro que están acá presentes. Ahorita los voy a elogiar. A los representantes y secretarios de Planeación de Bogotá y Cundinamarca, señores y señores, vengan, les quería hacer un resumen de siguiente. ¿Cómo vemos nosotros? Perfecto. ¿Cómo vemos nosotros Bogotá? ¿Qué datos tenemos? Pero especialmente siempre es un reto hablar de estadísticas territoriales. Yo simplemente los dejo diciendo que encontrar estadísticas territoriales en Colombia es un proceso difícil, no es fácil, es supremamente pobre. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos nosotros fue tratar de entender y caracterizar los municipios mejor. Y traigo a colación esta diapositiva por una razón muy sencilla. Colombia históricamente ha tenido el doctor Gerardo Ardila, un saludo muy respetuoso, no le ha visto, secretario de Planeación de Bogotá, exsecretario. Colombia siempre ha visto sus municipios con una caracterización de 1 a 6. ¿Sí? Para llegar a esa caracterización de 1 a 6 y caracterizar nuestros municipios, Colombia usa dos variables. Una variable es el tamaño de su población, que como muy bien dijo Luis Guillermo, está desactualizado el censo.
sea, la luz de hoy no es tan pertinente. Y segundo es cuáles son sus ingresos fiscales. Las únicas dos variables. Eso lleva a que 95% de nuestros municipios sean 5 o 6. En este nuevo ejercicio que hicimos de caracterización, lo que vemos nosotros es que tomamos 16 variables. Y un poquito, no entran los detalles de la fórmula, pero un poquito para decir, un municipio puede ser pequeño y bien administrado al mismo tiempo. Y eso, en esencia, es lo que está ocurriendo en los municipios de la sabana de Cundinamarca. Cuando hacemos los esfuerzos de entender esto desde el punto de vista de desempeño integral de los municipios, viendo diferentes variables, de las 20 mejores desempeños del país, 14 están en Cundinamarca. Entonces, si bien desde Bogotá se puede que se vean como municipios relativamente chicos en relativa proporción, estamos trabajando con administraciones supremamente sofisticadas, que dan buenos resultados, que son eficaces, que son eficientes, que cumplen su plan de desarrollo, que cumplen con sus requisitos legales y hacen bien la tarea. Bien, pero el debate es sobre Bogotá, entonces acá tratamos de construir unos ejercicios frente a cómo es Bogotá. Y el debate de cómo es Bogotá es un debate importante porque no hay nada más tramposo que un promedio, ¿sí? Hay mentiras, grandes mentiras, y después hay promedios. Y la historia de Bogotá, en esencia, es una historia de una ciudad que recoge lo que llamábamos en el plan de desarrollo las tres Colombias. Tenemos una Bogotá supremamente próspera, pujante, con promedios OECD, con empresas de talla mundial, con profesionales que compiten en un mercado laboral, por qué no decirlo globalizado. Tenemos lo que en esencia es la clase media bogotana, tiene retos de educación y que se está envejeciendo, ya les muestro. Y también tenemos zonas de Bogotá que tenemos grandes retos sociales. Entonces, cuando yo a Bogotá y le pongo un prisma de localidades y trato las localidades más o menos como si fuesen municipios, ¿qué empiezo a ver yo? Por ejemplo, estas necesidades básicas insatisfechas. En este ejercicio tenemos unas localidades de Bogotá que les va supremamente bien, supremamente robustas. En este caso, verde oscuro es robusto y clarito, es donde tenemos retos. Y al interior de la misma ciudad, en NBI, yo tengo Teusaquillo que está en 0,5 y la localidad de Santa Fe que está en 11,6. Si yo me remonto también a cobertura escolar, tengo fenómenos parecidos. Estoy hablando del mismo sistema de educación, inclusive estoy hablando de localidades que geográficamente no están tan lejos una de la otra. Pero aún así, entre el líder, Teusaquillo, y la última, que es Ciudad Bolívar, tengo 20% de diferencia en materia de cobertura escolar de 16 a 17 años. Entonces, al interior de la misma ciudad. Entonces, no solo es la conversación Bogotá-Cundinamarca, hay una conversación Bogotá-Bogotá que también hay que agotar en este proceso. Cobertura de gas domiciliario, simplemente para poner otros ejemplos. Déficit cualitativo de vivienda que, como les voy a mostrar más adelante, va a ser un tema aún más predominante. Déficit cuantitativo es literalmente que nos hacen falta viviendas en estas localidades. Esta cifra puede ser tan alta como el 9.3% en Santa Fe, 7.3% en la localidad Rafael Uribe y en Ciudad Bolívar 6.2%. ¿Sí? Contrastado esto con Chapinero, Teusaquillo y Puente Aranda, es una novena parte. Cobertura de internet. Mismo ejercicio, mientras en Teusaquillo tenemos coberturas del 85%, en Chapinero del 80%, en Usaquén del 65%, en Santa Fe, Ciudad Bolívar y Usme estamos en niveles de la mitad. Entonces, hablar de Bogotá como una masa, hablar de Bogotá como un globo, no es algo adecuado. Digamos, hay diferentes Bogotás. Bogotá todavía tiene una tarea pendiente por hacer al interior de la ciudad y precisamente un enfoque de cierre de brechas que tome en cuenta esta territorialidad de la ciudad de Bogotá es pertinente y es importante. En todo este ejercicio, además, ustedes probablemente han visto yo, en los casos de Bogotá, y en todas las diapositivas, vengan, yo les no hice mención, pero voy a poner, si ustedes miran en la parte de abajo, siempre pongo como referencia, cuando está la información disponible, el tema de que, como muy bien anotaba Luis Guillermo,
comparar Bogotá muchas veces en el contexto colombiano es difícil, porque es líder en muchas cosas. Pero porque sea líder en Colombia no significa que Lima no es una competencia de Bogotá, que Buenos Aires, que Santiago, que el DF, que Monterrey, que Ciudad de Panamá, todos son competencia en estos temas. Muy bien. Entonces, para lo que nos invitaron, potencialidades de la ciudad-región. Listo. Entonces, es un primer ejercicio de índice de prosperidad urbana. Esto acá lo hace ONU Habitat, pero simplemente me permite reempatizar el primer mensaje que les di. Colombia históricamente está acostumbrado a pensarse en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Cali. ¿Sí? Las 5 ciudades grandes se entiende que son las 5 ciudades de mayor referencia. ¿Sí? Esa no es la realidad de nuestro país. No por ser grande se es mejor. Eso es un mensaje muy importante que a Bogotá no se le puede olvidar. Si yo cojo esas 5 variables, productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad y sostenibilidad ambiental, Bogotá es primera, Medellín es segunda, Bucaramanga es tercera, pero cuarta es Manizales, quinta es Pereira, sexta es Cartagena, séptima es Pasto, octava es Ibagué, novena es Cali, décima Barranquilla. ¿Sí? Bueno. Entonces, Bogotá es líder, ¿sí? Pero Bogotá es líder también porque cuando medimos Bogotá solo su cabecera municipal. En estos contextos, cuando comparamos la competitividad de la ciudad, Bogotá muchas veces lo tratamos como un departamento, ¿no? Es número 1 en el escalafón de competitividad departamental de CEPAL y número 1 en el índice privado de competitividad. ¿No? Eso no significa que la ciudad no tenga retos, ¿no? Luis Guillermo tocaba los temas de agua. Uno de los grandes temas que la asociatividad, en cualquiera que sea sus formas, algo que hemos venido hablando con Asocentro, que está acá presente. Asocentro es el mejor o uno de los mejores, para no meterme yo en problemas con la Asociación del Centro Oriente Antioqueño, de las mejores asociaciones de municipios del país. Lo que mejor funciona en Colombia es Asocentro, es el mejor socio que Bogotá puede tener y debería empezar por ahí. Y yo empezaría por temas. Un tema es esto: el desperdicio de agua en Bogotá es del 38%. En otras palabras, de cada 100 metros cúbicos que se bombean en la ciudad de Bogotá, se desperdician por pérdidas técnicas o pérdidas comerciales 38 litros de agua. Para una ciudad que tiene retos de suministro, como más adelante les muestro, este tipo de temas no son tolerables. La CRA usualmente permite hasta 30. Entonces hay un margen ahí sustancial de mejoras en esta naturaleza. Muy bien. Otro reto grande que tiene la ciudad y que tiene la región son los temas de tratamiento de aguas residuales. Sobre esto es un ejemplo de las cosas funcionando bien. La cosa acá es que es precisamente una jueza que nos obliga a nosotros a trabajar juntos. Una sentencia de la Corte o de un tribunal obliga a que Nación, Gobernación, CAR y Distrito trabajemos juntos. En este caso, Planeación está haciendo la estructuración de la APP de tratamiento de aguas residuales, un proyecto sustancial, más adelante profundizo sobre el mismo. Es este proyecto por 6.8 billones de pesos, que es lo que nos va a permitir sanear de una vez por todas el río Bogotá de manera definitiva. Es un proyecto que ya empieza a tener cierres financieros, nos da muy bien por APP. No significa que no hay aporte público, pero nos salen muy costo eficientes en esta naturaleza. Pero, digamos, no solo esto es una responsabilidad que nos impone una sentencia, sino es una oportunidad muy grande. Es una oportunidad muy grande, ¿por qué? Porque la mayoría de las ciudades del mundo que fueron construidas en torno a ríos no le dan la espalda al río. ¿Okay? Yo no tengo, en mi experiencia personal, yo tengo 3 hijas pequeñas, pero yo no acuerdo a nadie, otro que tenga hijos o hijas, que me diga a mí, ¿sabe qué? Este fin de semana me las voy a llevar al río. ¿Sí? O sea, no lo he escuchado eso nunca, nadie pensar que un plan de domingo o un plan a mí me gustaría comprar mi casa al lado del río. Nunca le he escuchado eso a nadie en Bogotá. Acá tenemos algo muy importante y muy interesante. La CAR acaba de comprar 51 kilómetros
lineales al lado del río Bogotá. 51 kilómetros lineales. Estamos nosotros en DNP trabajando con ellos para ver qué vamos a hacer con eso. Lado y lado. Imagínense lo que es hacer 51 kilómetros bien hechos de espacio público al lado del río Bogotá, descontaminado y navegable. Y no solo eso, si tenemos una buena conversación, más le cuento sobre un programa que se llama POTs Modernos, que estamos trabajando con el distrito y con algunos municipios de Cundinamarca, incluyendo Soacha. Imagínense lo que sería no solo hacer los planes de ordenamiento territorial volcados hacia el río, de lado y lado, y pensar que este río navegable y limpio va a volverse el centro de la ciudad de Bogotá en vez de que sea Chapinero o Usaquén. Va a ser inclusive el mejor lugar para vivir. Eso es otro ejemplo donde se puede trabajar juntos. Lo que muy bien mencionaba Luis Guillermo, el tema de esto es ¿cuánto tiempo tiene vigente el relleno sanitario de la ciudad de Bogotá? En otras palabras, le quedan menos de 5 años a doña Juana, menos de 10 años, mayor a 5, menor a 10 años, al relleno de doña Juana en Bogotá. El relleno de Mondoñedo sigue avanzando, tiene suficiente tiempo disponible, pero acá la idea que nosotros tenemos es ver cómo le damos mayor utilización a la basura. Una de las conversaciones que estamos teniendo en CREC, por ejemplo, es tener la posibilidad de hacer generación eléctrica con los rellenos sanitarios de Bogotá y otras ciudades. Este es el mecanismo más costo eficiente de cumplir los compromisos de COP21. Pero entonces, ya temas un poco más puntuales. Entonces, este ejercicio es un ejercicio como hizo Luis Guillermo, un poquito más detallado. Esto es, ¿qué pasaría si para todo Colombia yo cojo las líneas que son político-administrativas finalmente y las borro? Y yo entiendo cada territorio con su funcionalidad económica. Entonces, son líneas imaginarias. Entonces, por ejemplo, si uno está en Pereira, es muy probable que alguien que uno conozca vive en Dos Quebradas y va y viene. Está en Barranquilla, vienen de Soledad, o si están en Medellín, vienen de Envigado, de Bello, de Copacabana. Ese es el actual sistema de ciudades y aglomeraciones del país. Nosotros tenemos 18 aglomeraciones y que representan 116 municipios. Y la verdad es que si tomamos una definición estricta de lo que es ser urbano, si tomamos la definición internacional, Colombia es mucho menos urbano de lo que cree ser. ¿Sí? Y este es el tema, que es cuando el DANE hace la medición, lo que hace es que va a la cabecera municipal y toma la medición. ¿Sí? Hay muchos municipios de Colombia de 3.000, 5.000, 7.000, 12.000, 15.000 habitantes que aunque yo mida la cabecera municipal, para efectos funcionales sus vínculos rurales son tan estrechos que no son urbanos. Urbano es estrictamente definido más de 100.000 habitantes. Estar yo en un rural disperso con 500 personas en cabecera municipal, eso no los hace urbanos. ¿Sí? O sea, población urbana en Colombia, 61% del país, 15% menos de lo que pensábamos. Bueno, entonces, varios temas y precisamente voy a hacer acá ahí no tiene suficiente detalle, pero uno es Bogotá, ¿no? Entonces, lo que decía Luis Guillermo, que parece que estamos aglomerados y qué pasa en el futuro. En el futuro, la aglomeración Bogotá es tan grande que casi que le mete un mordisco a Villavicencio. Se da lo del eje Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, el eje Sincelejo, Montería, Cúcuta, a pesar de lo que digan, se acaba integrando con San Cristóbal. Pereira, Armenia, Manizales y Cartago es otro eje sumamente importante y así sucesivamente. Un tema que es muy pertinente para Bogotá y que no se tocó en la campaña de alcaldía, que tiene que tocarse más. Bogotá perdió su bono demográfico. Y eso parece no tener reversa. ¿Qué significa eso? Bogotá se está envejeciendo de manera sustancial y de manera acelerada. Entonces, ¿qué es bono demográfico? Empecemos por eso. Bono demográfico es la manera como
como muchas veces la gente que hace demografía mira la población. Para efectos sencillos, más o menos ve la población económicamente activa y la población económicamente dependiente. Entonces, la población económicamente activa son entre 18 y 65 y la económicamente dependiente se separa en dos: los menores de 18 que están estudiando y los mayores de 65 que deberían estar pensionados. Tener un bono demográfico significa que yo tengo más población económicamente activa y, por lo tanto, yo tengo una fuerza laboral muy robusta que me permite organizar esquemas para poder sostener la población económicamente dependiente. Lo que pasó en Bogotá pasó de manera callada, pasó silenciosa, pasó el año pasado, no fue primera página ni del Tiempo ni del Espectador, pero es un cambio sustancial en la manera como funciona la ciudad, es que se acabó el bono demográfico. Bogotá se envejeció. Entonces, una ciudad mayor funciona muy diferente. Una ciudad mayor se enferma más, tiene que ser más amable su transporte público, tiene mayores presiones de fuerza laboral, la gente no encuentra mano de obra calificada o mano de obra punto. La manera como reaccionan muchas veces, esto suena un poquito mal, pero lo tengo que decir, muchas de estas ciudades reaccionan como construyendo muy buenos sistemas de educación superior para atraer jóvenes a la ciudad y que se queden acá con sus familias. Entonces, el tema de bono demográfico para poder sostener el crecimiento de la ciudad no es un tema menor, es un tema, digamos, de fondo y además que repercute en educación, en salud, en espacio público, en 1000 temas. Esto es muy diferente. Ahora, los temas de conmutación. Entonces, cuando yo hablo de aglomeración, ¿qué es lo que estoy refiriéndome exactamente? O sea, ¿cuál es el estándar que yo uso o que se usa? El estándar que se usa es que más de 10% de un municipio vive en un lado pero trabaja en otro. O hace un viaje diario y vuelve. Cuando más de 10% del municipio vive en un lugar pero trabaja en otro, se entiende aglomerado. ¿Sí? Entonces, basados en datos duros, basados en evidencia cómo debería ser el área metropolitana de Bogotá o la aglomeración o como lo que se defina, debería ser Bogotá, Soacha, Paca, Zipa, Chía, Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá, Cibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Cota, Cogua, Nemoconga, Chancipá, Esquilé, Bojacá, Tausa, Guatavita y Sutatausa. 23 municipios. Es Bogotá más 23. Ni siquiera son los que están inmediatamente en torno a Bogotá. En todos estos municipios, más del 10% de la población vive ahí, viaja y vuelve. Entonces, esto inclusive nos abre un espectro mucho más amplio que Asocentro. Pero si la decisión fuese técnica, mejor dicho, si lo pudiéramos hacer desde el bolígrafo de planeación, serían estos, porque acá es donde estamos basados en evidencia. Solo Bogotá a su interior tiene 12 millones de viajes. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la cuenca que va Aeropuerto Bogotá hacia Mosquera, Funza, hasta Faca, es una cuenca de movilidad que puede llegar a tener 2 millones de pasajeros. 2 millones de viajes diarios, perdón, no pasajeros. Que se vuelve un tema fundamental en materia de movilidad y logística. Entonces, ¿cuánto es esto? Nuestro cálculo es 9 millones de habitantes, que es más o menos lo que tienen ustedes en Pro Bogotá. Esta es la aglomeración. Y parece que hacia futuro no solo hay como una nueva historia, si ustedes entienden bien de geografía de Cundinamarca les va a parecer impresionante, pero lo de Fusagasugá, como una aglomeración y como una ciudad que se va a integrar mucho al tema de Bogotá, es muy importante hacia adelante. ¿Listo? Entonces, así es el área de actividad económica, ¿sí? Y la ocupación del suelo de esta aglomeración. Permítanme, yo toco un tema más que es de especial importancia, que es esto. A ver, es una comparación que hay que tener con cuidado, ¿sí? Venga, yo le doy un poquito de contexto filosófico. ¿Listo? Muchas veces Estados Unidos es un país muy influyente sobre todos los campos académicos, ¿sí? Entonces, muchas veces la gente asume que lo que pasa en Estados Unidos va a pasar en otros países.
y en el caso de urbanización no pasó en América Latina. Entonces, la gente cree que densidad por densidad es algo bueno. ¿Okay? Pero hay unas densidades buenas y unas densidades malas. ¿Okay? Muy bien. Entonces, nosotros queremos una sociedad basada en los suburbios de Estados Unidos y eso, no. No queremos ese tipo de ciudades construidas en Colombia. ¿Queremos las ciudades construidas a la colombiana? Tampoco, son un desastre. Listo. Bogotá tiene una densidad de 17.768 kilómetros por habitante. En otras mediciones tiene 18.500 kilómetros por habitante. Bogotá es 6 veces más densa que París y es 4 veces más densa que Tokio. Ese es el nivel de hiperdensidad de la ciudad de Bogotá. Bogotá es 30 veces más densa que Miami. Si fuera como Miami, ocuparía toda la región. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado? Ustedes miran hoy, 48% de Colombia se construyó en zonas susceptibles a inundación. 33% de Colombia, esto lo digo verdad porque en Pereira, en Bogotá, en Medellín, en las ciudades que son andinas, 33% del país está construido literalmente en laderas susceptibles a cambio climático y a riesgos de movimiento en masa sustanciales. Muy bien. Por aquí vi a alguien del área metropolitana del Valle de Aburrá entrando, pero ellos probablemente les van a contar cómo es construido el Valle de Aburrá es en laderas. ¿Listo? La pregunta es esto, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esto se dio tan mal? Entonces, esto se dio tan mal porque los niveles de urbanización de América Latina son muy diferentes a los de Estados Unidos. Entonces, uno tiene unos fenómenos donde tiene 7.5 millones de personas que se mueven a las ciudades porque son desplazados, personas buscando empleo económico, estudiantes buscando empleo en las ciudades. Uno tiene tasas de urbanización de esta magnitud, pues naturalmente la gente no respeta los POTs que uno diseña. Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? La gente que busca cuando inmigra a una ciudad, busca la tierra más barata disponible. ¿Cuál es la tierra más barata disponible? La que tiene el riesgo, la que se inunda al lado del río, la que está en la montaña, la que está en todas aquellas zonas, la que se inunda el río Tunjuelo, la que se inunda en las laderas de San Cristóbal, la que está en Altos de Cazucá. Ahí es donde llega la gente, está la tierra más barata. ¿Listo? Entonces, un POT ¿qué tiene que ser? Tiene que ser consciente que se requiere vivienda, ¿sí? Que yo tengo que construir ciudades pensando en los problemas de la gente, en su competitividad y en su vivienda, y no pensando en los problemas del gobierno. ¿Sí? ¿Qué es la cosa fácil para los problemas del gobierno? La cosa fácil para los problemas del gobierno es hiperdensidad. Yo construyo la menor cantidad de espacio público posible, la menor cantidad de vías y la menor cantidad de servicios públicos. Yo hago una cosa súper hiperdensa, pero hago una cosa hiperdensa donde no hay posibilidad de encontrar vivienda de interés social. No hay posibilidad. O sea, ustedes olvídense de ese ejercicio. Con estos niveles de densidad, la gente que va a hacer se va a ir a estas zonas de invasión y Bogotá fue construida a esa naturaleza. Entonces, esto no quiere decir que queremos ir o que se debería ir un modelo como el de Estados Unidos o la cosa de los suburbios o no sé qué. Sí es un punto que es que hay densidades buenas y hay densidades malas, ¿sí? Especialmente si es una densidad informal. Si es una densidad en ladera, una densidad en al lado de zona de inundación, donde ya no se intervino, no se dieron servicios públicos. Ese es un debate muy importante, pendiente para los temas de ordenamiento en Bogotá. ¿Por qué? Listo. Por esta razón. En conjunto con los temas de lo caro que es el suelo, hay una segunda contratendencia basada en evidencia. ¿Qué es esto? Viene un fenómeno global, está ocurriendo globalmente, que es el de desdensificación. ¿Y a qué me refiero yo con eso?
es una cosa rara. Uno ve más edificación, pero están cayendo las densidades. ¿Por qué? Primero tenemos un tema demográfico, la gente está teniendo menos hijos. Por ejemplo, mi abuela eran 17 hermanos y hermanas, mi papá eran 6, nosotros somos 2. No solo eso, la primera cosa que la gente hace cuando aumenta sus ingresos, la primera cosa es pedir más espacio de vivienda. Entonces, si una familia de 6 antes podía vivir en 100 metros cuadrados, hoy una familia de 4 a lo mejor vive en 150 metros cuadrados. Entonces, si tenemos en cuenta estas tendencias demográficas y de manera razonable los incrementos de ingreso per cápita en Bogotá, la ciudad va a necesitar 2.7 millones de nuevas viviendas en los próximos años. No de nuevos habitantes, sino de nuevas viviendas. Y si aumenta su ingreso per cápita, probablemente va a requerir más servicios en general. Entonces, organizar el ordenamiento del territorio es supremamente importante. Hay otros temas en este ejercicio que son, por ejemplo, los temas de movilidad. Esto es solo, acá decidimos coger las entradas a Bogotá. Las entradas a Bogotá. Las entradas a Bogotá en el 2011, las entradas de Bogotá, eso más que 2020 es el momento que se acabe el programa 4G y 2035 nuevamente. Acá el mensaje es este. El programa 4G fue muy, y va a ser, esperamos que sea muy exitoso, que se acabe de construir, importante reduciendo los tiempos entre ciudades. ¿Sí? El gran reto de lo que uno pensaría podría ser un programa 5G es cómo hacer, o mejor dicho, el tiempo que nos vamos a ahorrar entre ciudades lo vamos a perder a la entrada y a la salida de las ciudades. Esto es algo muy de fondo para ciudades como Bogotá. Entonces, la entrada y salida de la ciudad se vuelve donde se tiene que trabajar con Cundinamarca y tienen que hacer unos proyectos de inversión. Hay 24 APP sobre estos corredores que se vuelve fundamental. Muy bien. Claro, pero también tenemos que ser conscientes que Bogotá es el corazón de este ejercicio, ¿no? No simplemente, uno siempre escucha la banalidad de ensalzar a Cundinamarca y decirle, no, pero la verdad es que Bogotá es el epicentro de la actividad económica, ¿no? Entonces tenemos que entender muy bien cómo trabajamos juntos en ese proceso. Entonces, primera cosa, Bogotá es una economía muy sofisticada. Si Bogotá fuese un país, o sea, olvidémonos que Bogotá se independiza de Colombia, Bogotá fuese un país, ¿cómo sería la economía de Bogotá? Bogotá sería como Bélgica, como México o como Polonia. En nivel de sofisticación de productos que ofrece, en nivel de servicios que ofrece. Como les decía, Bogotá para muchas cosas puede ser un país OECD. Y Cundinamarca, ustedes la pueden ubicar acá en el mapa, es el punto azul, ¿sí? Donde aún Cundinamarca sigue siendo un ejercicio muy importante de diversificación y de producción industrial en general. Sería el quinto en Colombia. Muy bien. Ahora, esto es un ejercicio que hacemos con la Universidad de Harvard, con el profesor Ricardo Hausman, que es un ejercicio se llama el DATLAS. Esto lo tenemos para todos los municipios de Colombia. Acá lo que hacemos es que cogemos toda la información de producción industrial y del mercado laboral de la ciudad, ¿okay? Y tratamos de entender Bogotá qué hace mejor hoy que otros municipios. ¿Sí? Y después dijimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace hoy mejor Bogotá? Flores cortadas frescas, que es integrado con Cundinamarca, harina de cereales, cueros agamuzados, manufacturas de cuero y secativos preparados. ¿Sí? Esta encuesta no mueve servicios, que es lo que vamos a hacer en la siguiente encuesta. Muy bien. ¿En qué podría ser Bogotá, que tiene todas las condiciones para hacerlo, pero todavía no lo ha hecho? Refrigeradores y congeladores, dispositivos y recipientes de fundición de aluminio, partes de aluminio para construcción, pinturas y barnices y manufacturas de cemento, hormigón y piedra artificial. Es un ejemplo de cosas, el listado es mucho más largo. Pero caso puntual es que en Bogotá requiere una política de desarrollo productivo, ¿sí? Esto no simplemente se puede dejar a la libre mano de Dios, esto requiere un mayor esfuerzo. Inclusive,
solo hago el comentario, uno de los principales problemas que tenemos para hacer obra pública en Bogotá es la falta de cemento disponible en Bogotá. Muy bien. Entonces tenemos esta oportunidad que 16 municipios de los 23 de la aglomeración están pendientes de hacer su POT. ¿Sí? 16 municipios de los 23. Entonces, esto uno podría decir, con todos estos insumos, pues no es que nadie tiene que primar sobre el otro, pero sí sabemos que tiene que haber un desarrollo productivo, que requerimos 2.7 millones de viviendas, que tenemos retos de aguas de manera conjunta, que tenemos retos de movilidad. Por ejemplo, si queremos nosotros hacer el aeropuerto El Dorado 2, que el país lo necesita y que quedaría en Facatativá, necesitamos el tren de cercanías para conectar ambos aeropuertos. De tal manera que yo con un mismo tren de cercanías no solo me conecte con el metro, sino me permita hacer en 15 minutos del Dorado 1 al Dorado 2. Tenemos la posibilidad de hacer el río, estamos haciendo los plantas de aguas residuales del río. Tenemos muchas cosas que tenemos que hacer y tenemos casi todos los POTs al mismo tiempo en revisión. Inclusive hay un ejercicio muy interesante que está haciendo la CAR con el distrito. Digo muy interesante es que la idea es que el catastro de Bogotá le empiece a ayudar a los municipios de Cundinamarca a hacer sus catastros, después de catastro multipropósito para que puedan fortalecer sus finanzas, ¿no? Y si me permiten, yo dejo como un último mensaje que es la preocupación con la que andamos ahora. Muy bien. Entonces, ahorita vienen muchas obras para Bogotá, ¿sí? Vienen muchas obras para Bogotá. Viene 9.6 billones de pesos entre las 4G y el Transmilenio de Soacha. Vienen 9.5 billones que va a poner la Nación para la infraestructura férrea o para la primera línea de metro. La infraestructura Regiotram, pues que estamos pendientes de que se logre un acuerdo, 5.5 billones vendría por ahí. Y en materia de infraestructura aeroportuaria, 4 billones de pesos. Es lo que viene de acá al 2018 de inversiones en Bogotá. Creo que esto no tiene antecedentes históricos de inversión en Bogotá. ¿Sí? Algunos detalles de todas estas obras, de verdad, yo creo que la infraestructura de Bogotá va a tener una gran transformación en los próximos 10 años. Y Bogotá naturalmente se ubica en el lugar central de la logística del país, tanto aeroportuaria como férrea, es el principal mercado de Colombia. Aprovechando que hay tantos empresarios acá, no me aguanté las ganas de contarles sobre la misión logística. ¿Okay? Y lo digo por esta razón. Colombia en general va a tener un periodo de meseta larguito. Lo que se viene en economía es un periodo ponderado. Y por demografía, no sé si vamos a crecer más ni por capital. La única manera de crecer de aquí para adelante es por productividad. Y la productividad colombiana, en estos días sale la nueva cifra, que es un poquito mejor, pero no muy alentadora. Y la verdad es que la productividad colombiana nada que nos repunta, en promedio, ¿sí? Que es inclusive un fenómeno latinoamericano. Pero, eso sí vemos la productividad desde un punto de vista de promedios. Cuando vemos a la productividad con una visión regional, ¿qué es lo que vemos? Vemos islas de muy alta productividad rodeados por un mar de baja productividad. Si vemos que Bogotá es el lugar más productivo del país. Si hiciéramos un zoom en Antioquia, lo que encontraríamos es un ejercicio parecido, un valle de Aburrá muy productivo, rodeado por un mar de baja productividad. Lo que eso significa es que nosotros tenemos la posibilidad de tener muchos mangos bajitos en materia de productividad del país si hacemos esfuerzos mínimos. Pero hagamos un ejercicio mental, ¿sí? Imaginémonos todos que toda esta infraestructura, no solo la de Bogotá, sino que toda la del país se hace, ¿sí? Y hacemos todas las carreteras y los aeropuertos y todas las cosas y llegamos a las aduanas de Colombia y nos demoramos 5.5 días en inspección. O llegamos acá a las aduanas del Dorado y hacemos todo eso y en Brasil nos demoramos 3 días, y en Chile nos demoramos 2 días, y en Perú nos demoramos 2 días, y en México nos demoramos 2 días.
para que tengan un sentido de proporción. Si yo hago el túnel de la línea, los dobles calzadas Bogotá-Buenaventura, me ahorro 3 horas. Si hago todas las carreteras que tengo que hacer de acá hasta Barranquilla, me ahorro 6 horas. Si disminuyo yo el promedio, simplemente el promedio, paso donde estoy hoy, al promedio de tiempos aduaneros que tiene Alianza del Pacífico más Brasil y Argentina, me ahorro 43 horas. Y en estas cosas, tiempo es plata. Entonces, una cosa es todos los temas de infraestructura que Colombia tiene retos grandes, pero aunque tenemos retos grandes, asumamos que vamos a hacer esa infraestructura. ¿Qué pasa con los servicios que da esa infraestructura? ¿Qué pasa con la logística? Colombia está en 94 a nivel mundial en logística. Este país hace una cosa vergonzosa, si me permiten decirlo. Colombia desperdicia 34% de la comida que produce por mala logística. Entonces, una de las cosas que estamos viendo, estamos en este momento trabajando con Eduardo Berens de los Andes, una misión logística, es las empresas colombianas gastan 14.97% de sus ventas en logística. Yo no sé cómo son rentables, la verdad, porque las pymes es 17%. Y si ustedes ven, 37% es transporte y distribución, y el resto es inventarios, reposición de inventarios y compra y manejo de proveedores. Y lo increíble es que cuando yo veo esto, ¿por qué se da? Parte del tema es el tema de infraestructura, pero parte del tema también es el tema de gestión empresarial y la manera como están diseñadas las ciudades. Entonces, en materia de logística, además esto, si me pueden decirlo, se hizo con una encuesta nacional logística de 700 empresas con datos duros. En puertos, pues tenemos retos muy grandes, pero permítanme, yo les muestro comercio internacional. Ahí nos está yendo como bien. Bueno, venga, yo me muestro hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en materia de logística? Los tiempos de aprovisionamiento para un proveedor nacional pueden llegar a ser 8.2 días. En materia de proveedores internacionales, estamos hablando de 35.1 días. Pero la preocupación que tenemos nosotros, acá esto se me... La preocupación que tenemos nosotros, si venga yo les echo el cuento, es en Colombia, nosotros vamos contra tendencia global. Contra tendencia global. ¿Qué me refiero yo con eso? En todos los lugares del mundo, la tercerización en materia logística va avanzando. En otras palabras, Amazon, UPS vive en el interior de Amazon, ¿sí? Tanto para la traída de insumos como para la salida de productos, la logística, ser camionero